Gracias a Dios. Y aunque por mucho tiempo yo vagaba sin tener una dirección, de repente Jesús se fijó en mí y mi vida cambió y me transformó. Y ahora todo tiene sentido, la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Sé que tú que me estás escuchando, te quiero contar que hay algo mejor. No importa por lo que estás pasando, mañana verás que saldrá el sol. No importa lo que hiciste el día de ayer, Dios tiene un plan y tú estás en él. Y ahora todo tiene sentido, la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Está por llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, vas a lograr. Lo vas a la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Y ahora todo tiene sentido, la vida
gracias a Dios. ¿Les parece si cantamos todos juntos? Si buscamos otro color y le damos otro sentido a nuestras vidas. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Canten con nosotros. Todo tiene color cuando tengo a Cristo. ¿Dónde? En mi corazón. Una vez más. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo ¿Me sabe? sabe mejor. Todo tiene color. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón. Qué bueno poder enviarte un saludo y una bienvenida para nuestra transmisión de hoy. Quiero recordarte 3 cosas antes de iniciar nuestro mensaje de hoy. El próximo sábado 13 de febrero estaremos celebrando el servicio de Cena del Señor y queremos compartirlo con usted. Póngase en contacto con nosotros para que podamos hacer los arreglos y podamos disfrutar juntos, aunque tengamos distancia, de esta bendición. Número 2. En el Ministerio Crecer hay personas a quienes Dios les ha dado el don de la oración y la intercesión. Si usted tiene una situación por la que usted desea que se ore, usted pudo ver que al inicio de nuestra transmisión aparecía un número de WhatsApp al cual usted puede enviar por mensaje sus peticiones de oración y con mucho gusto estaremos orando por usted. Y número 3, para terminar nuestra parte de recordatorios, el Ministerio Crecer funciona gracias a los donativos de personas generosas y de buen corazón. Si usted también quisiera hacernos llegar un donativo para que podamos continuar con esta labor de predicación del Evangelio, también aparece un número de WhatsApp a través del cual usted puede hacer llegar su donativo o su ofrenda por la aplicación Simpe Móvil, o se comunica a ese número de WhatsApp si desea hacerlo de otra forma. Agradecemos profundamente su colaboración y también el que usted haya apartado este tiempo para que podamos reflexionar acerca de la palabra de Dios y de la misericordia de Él. Hoy estamos en nuestro mensaje número 11 de nuestra serie Del polvo a la gloria. Y hoy vamos a regresar al libro de Génesis para observar una historia impresionante que nos deja de relieve la realidad de lo que significa recibir la misericordia de Dios y lo que significa rechazarla. Hoy usted va a comprender por qué la maldad y el pecado tienen poder en algunas personas. Usted va a comprender qué es lo que tiene que hacer para librarse del poder del pecado y cómo mantenerse seguro. Hoy vamos a analizar una impresionante historia registrada en el capítulo 4 de Génesis, la historia de Caín y Abel. Antes de entrar al texto bíblico, quiero recordarle algo que estuvimos analizando la semana anterior. Recuerda que después del primer pecado, Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén
y les explicó que después de batallar en esta vida volverían al polvo, a la tierra, porque polvo eran y en polvo se convertirían. Esa es la realidad de todos los seres humanos. Somos polvo, nos convertimos en polvo. Pero ¿cuál es la promesa de Dios para los seres humanos? En ese mismo acto, Dios les dio a estas personas ropas de pieles de animales. Recuerda que habíamos reflexionado sobre eso. Eso implicaba que hubo el primer sacrificio y esto implicaba que los primeros animales debieron morir. Efectivamente, el pecado es el antesala de la muerte. El pecado es la razón de ser de la muerte. Y cuando existió el primer pecado, existió la primera muerte. Pero la primera muerte no fue de los que pecaron, fue de otro, de un animal inocente, que recuerda, habíamos dicho, representa a Cristo, quien sufre la muerte aunque es inocente, para rescatarnos. A partir de este momento, la humanidad comprende qué es un sacrificio y comprende que en su relación con Dios el sacrificio es la muestra de misericordia de Dios y la promesa de una restauración permanente, la solución del pecado y de la muerte. Entonces, comprendiendo esto, iniciamos la lectura de Génesis capítulo 4. Vamos a avanzar un poquito y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Comenzamos a observar. Dijimos, ya los seres humanos comprenden que en su relación con Dios, el sacrificio es un acto importante porque les recuerda a los seres humanos que la paga del pecado es muerte, pero que Dios proveyó un sustituto para que sufriera la culpa del pecado. Entonces, por naturaleza, los servicios religiosos en la época iban a implicar sacrificios de animales. Era la forma visible en la que ellos podían comprender la forma de actuar de la misericordia de Dios. Cuando usted tiene esto claro y observa cómo Caín se aproxima a Dios, usted comprende que su ofrenda no tenía sentido ni tenía lugar en el momento, porque no estaba sacrificando una víctima inocente. Él estaba presentando lo que a él le pareció y buscó lo mejor de su producción agrícola, porque él era productor agrícola, pero su ofrenda en realidad no es una ofrenda. Él sale completamente de la indicación y comienza a pretender que Dios reciba algo diferente. Usted comprende entonces que Dios acepta la ofrenda de su hermano Abel
que sí presentó el sacrificio de algunos animales, pero no la de Caín. Tenemos que analizar algo acá. El sacrificio de un animal era la forma visible en la que los seres humanos comprendían la misericordia de Dios. El acto de sacrificarlo, el hecho de que aquel animal iba a ser el sustituto y representaba la provisión que Dios iba a hacer. De tal manera, el sacrificio era una representación de la misericordia. Y el que realizaba el sacrificio, en ese ejercicio le decía al Señor: yo estoy dispuesto a recibir esta misericordia, yo estoy dispuesto a aceptar el sacrificio que usted provee por mi pecado. Entonces, cuando se realizaba un sacrificio, se estaba aceptando la misericordia. Caín se acerca al Señor, pero no hace un sacrificio. Usted se da cuenta que Caín está rechazando la misericordia. Muchas veces cuando entramos a analizar este pasaje, decimos es que Abel fue obediente, porque Abel hizo lo que Dios quería y entonces los seres humanos que se quieren salvar tienen que hacer lo que Dios quería. Y entramos al terreno de la salvación por obras, porque nos estamos equivocando. Abel, el que sacrificó los animales, lo que hizo fue recibir la misericordia de Dios. Y Caín, el que no sacrificó, lo que hizo fue rechazar la misericordia. Hoy el mundo está dividido entre los que aceptan la misericordia de Dios y los que rechazan la misericordia de Dios. Hay muchos que rechazan la misericordia de Dios dándole, ofreciéndole, haciendo como Caín. Nada más que están de acuerdo a sus opiniones, de acuerdo a sus criterios, pero no en un acto de humildad en el que se recibe y se somete a la misericordia de Dios. ¿Cuál es su realidad? Hay algo acá que comienza a explicarnos algunos asuntos. Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. Por supuesto que no. Caín está rechazando la misericordia. El rechazo de la misericordia provoca conductas en Caín. Se enojó y decayó su semblante. Estos dos elementos no fueron otra cosa que la consecuencia de rechazar la misericordia. ¿Usted lo ve? El enojo llevó a Caín a cometer atrocidades. ¿Y cómo fue que se desencadenó todo esto? Permítame leerle el versículo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo puedes dominar. Aquí hay afirmaciones de Dios que tienen un gran contenido. Mirarlas de manera superficial hace que tropecemos. Dios le dice a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué decayó tu semblante? Si hicieras lo bueno, serías enaltecido. ¿Dios de qué está hablando? Del sacrificio, de aceptar la misericordia. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Aquí usted comprende que cuando Dios dice, si haces lo bueno, no está hablando de hacer
cosas o de no hacerlas, porque Dios le está explicando, si no haces lo bueno, el pecado está al acecho. Es decir, Él todavía no ha pecado. El acto de rechazar la misericordia no es lo mismo que conductas pecaminosas. Aquí Dios le está diciendo, si haces lo correcto, si recibes la misericordia, vas a ser enaltecido. Pero si rechazas la misericordia, si haces lo incorrecto, el pecado va a estar esperándote. Esas son las conductas de las que los seres humanos hablamos cuando decimos que alguien está lejos de Dios. Pero antes de las conductas, hubo una decisión que tomé delante de Dios. Y esta es la parte en donde los cristianos nos perdemos. Creemos que el pecador está perdido porque comete actos. Y no nos damos cuenta que antes de que esos actos llegaran, hubo una decisión de esa persona de rechazar la misericordia. Caín rechazó la misericordia de Dios y Dios le hizo una advertencia. ¡Ey! El pecado está a la puerta y está acechando, te está esperando, estás vulnerable, estás expuesto. Usted se da cuenta que cuando una persona rechaza la misericordia de Dios, queda expuesto al pecado. ¿Por qué hay maldad? Porque alguien primero tomó la decisión de rechazar la misericordia. Entonces el pecado tuvo poder sobre esa persona. Esa es la realidad. Vea usted lo que continúa diciendo el texto. Y con todo, tú lo dominarás. ¿Quién puede dominar el pecado? Piense en el otro caso, Abel. Abel se sometió a la misericordia. Esto le dio el poder sobre el pecado. Observe la lógica divina. Someterse a la misericordia es poder sobre el pecado, poder de dominio sobre el pecado. Rechazar la misericordia es quedar expuesto al poder del pecado y a la maldad. Continúa la lectura. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estaban ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Usted encuentra aquí el primer ser humano que muere. También encuentra el primer asesinato. Y la conducta del transgresor de intentar eludir su responsabilidad. Hacía unos minutos estábamos diciendo que Caín rechazó la misericordia de Dios y Dios lo advierte. ¡Ey! En esta condición en la que estás, el pecado está al acecho. Caín ignora la advertencia de Dios y como consecuencia, el pecado y la maldad llegan a tener poder sobre él, tanto que se convirtió en el primer asesino de su propio hermano. ¿Recuerda usted cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dijo, oísteis que se dijo, no matarás? Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya lo mató. ¿Recuerda que Caín estaba enojado?
y el enojo lo llevó a cometer el asesinato. Usted ve que aquí ya hay una progresión del pecado. Hay enojo, hay decaimiento de semblante y ahora vienen acciones más significativas. Viene la agresión, se levantó contra su hermano, viene el asesinato, le causó la muerte y viene la intención de esquivar su responsabilidad. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Una enorme mentira. Usted ve que hay un desencadenamiento, una avalancha de maldad. ¿Lo ve? Enojo, decaimiento, violencia, asesinato, mentira. ¿Cómo fue que toda esta avalancha de maldad tuvo tanto poder en la vida de Caín? Simple. Él decidió rechazar la misericordia de Dios cuando no quiso ofrecer un sacrificio y decidió rechazar la advertencia que Dios le hizo. Hoy Dios le está diciendo a usted, te invito a recibir la misericordia. Si usted ha sido indiferente a esta invitación, Dios le ha hecho advertencias. Hey, ahí donde estás es peligroso, el pecado está al acecho. Y si usted continúa indiferente, el pecado se va a apoderar de usted y usted va a experimentar en su propia vida una avalancha de maldad, simplemente por ser indiferente a la invitación que Dios le da. Pero usted quiere tener poder sobre el pecado, usted quiere dominar el pecado, haga lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Acepte la misericordia de Dios. Escuche sus advertencias. Reciba la misericordia de Dios. Entonces, usted va a ser rescatado por Dios. Y Dios lo va a revestir a usted de poder que lo van a librar del pecado y de la maldad. Esto es lo que nos enseña la historia de Caín y Abel. Esta historia se repite y se repite y se repite en la vida de los seres humanos. Permítame ilustrárselo contándole la experiencia de uno de todos los seres humanos en los que esta historia se repite para bien o para mal, y en este caso fue para bien. Un muy buen amigo nuestro, un gran colaborador en nuestro ministerio, nos contó su experiencia. Él era de esas personas que al rechazar en algún momento de su vida la misericordia de Dios, quedaban expuestos al pecado y los vicios se habían apoderado de él. El licor, el tabaco y otros vicios dominaban su vida y estaban iniciando esta avalancha que él mismo no podía detener. Él nos contaba que los fines de semana para él eran una completa esclavitud, que iniciaban a tal hora en cierto lugar y terminaban a tal hora en otro lugar, solo a unas horas del inicio de sus labores el día lunes. Él nos contó que llegó uno de estos atropellados fines de semana. Llegó el último momento de las actividades desastrosas de este fin de semana, como era costumbre. Y él llegó al lugar en el que vivía y se bañó y se montó en su vehículo y se dirigió para su trabajo en condición de embriaguez. Pero
algo diferente pasó en esta ocasión. Él nos cuenta que él iba manejando su carro y peleando consigo mismo, diciéndose: hey, pero ¿qué estás haciendo? Te estás matando, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A dónde va a parar esto? Llegó a su lugar de trabajo. Él era jefe de un grupo de personas, los puso a cada uno a hacer lo que tenían que hacer, las labores, y él fue a la bodega del lugar en donde se guardaban los materiales y allí lloró y le dijo a Dios estas palabras: Dios, si usted existe, quíteme por favor estos vicios que me están matando y que tienen poder sobre mí. Después de que dijo esto, ahí en el lugar en donde mejor pudo, se acostó a dormir unas horas. Llegó la hora de almuerzo y él almorzó con los compañeros de trabajo. Llegó la tarde y él estaba ya en la tarde haciendo sus labores y recibiendo proveedores y dando indicaciones, hasta que llegó el momento en que terminaba la jornada de ese día. Y cuando llegó el momento de partir para la casa, despedir a las personas que trabajaban con él e irse, él cae en cuentas de algo. ¡Hey! No he tenido necesidad de encender un cigarro. Él nos cuenta que ese día el Dios poderoso lo liberó de los vicios que lo aprisionaban y lo destruían. Y Dios tenía un plan todavía para él. Por eso que nosotros llamamos casualidad, pero no es otra cosa que el plan de Dios. Él, manejando su carro, vio a un antiguo amigo suyo en la entrada de una iglesia. Y él tuvo la oportunidad de conocer más a ese Dios que lo había liberado, y tuvo la oportunidad de entregarse al Señor poderoso y convertirse en un servidor de Él hasta hoy. ¿Qué fue lo que hizo nuestro querido amigo para liberarse del poder del pecado? Recibir la misericordia. Él recibió la misericordia. A Dios no le importó cuál era el estado de él en ese momento. Dios escuchó que alguien clamaba, y Dios no deja a nadie en abandono. Si una de sus criaturas clama, el Señor responde. Y Dios lo protegió y le dio lo que necesitaba para dominar aquello. Lo liberó y lo transformó. Si usted hoy sufre, si usted siente que el pecado está al acecho, si usted ha experimentado esa avalancha de maldad sin que usted la pueda detener, deje de luchar y ríndase, pero ríndase al Señor y reciba la misericordia. Y va a ver que Dios se va a encargar de todo lo demás. Permítame orar por usted. Señor que está en el cielo, gracias porque usted nos ofrece misericordia, liberación y poder contra el pecado. Ayúdenos a recibir su oferta, a recibir la misericordia. Ayúdenos a alejarnos de la negligencia. Ayúdenos a escuchar sus advertencias, a recibir la misericordia y la salvación. Bendiga a nuestras amigas y amigos donde están y acompáñelos. Gracias le damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Fue un gran gusto compartir contigo el mensaje del Evangelio. Nos veremos la próxima ocasión. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy alcemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.